me nomme Ahmed Fofana, je suis ivoiro-malien et je suis considéré comme l'ambassadeur de la musique mandingue aujourd'hui et j'en suis très fier puisque grâce à cette culture et cette musique, j'ai pu faire le tour du monde et je continue à valoriser la culture africaine, la culture mandingue. Je vais jouer un morceau d'Onzo qui date de très longtemps, on va dire de 700 ans. Alors, les Donzo, je dirais qu'ils vont la jouer mieux que moi. Les chasseurs en Afrique, le nord de la Côte d'Ivoire, il y a des Donzo, donc chez les Sénoufo et tout. Et au niveau du Mali, il y a des Donzo. En Guinée, il y a des Donzo. Au Burkina, on retrouve aussi des Donzo. Les Donzo, ce sont les chasseurs et aussi qui ont une force pour guérir, pour soigner. Ils ont des puissances, ils ont des pouvoirs. Et avec des plantes. Et ce sont aussi des personnes très fortes et qui vont à la chasse, qui ramènent beaucoup de fois tout ce qu'on peut trouver. Alors j'ai mon collègue qui s'appelle Carlos, qui est un de mes élèves et un grand homme de la musique africaine. C'est un homme qui apprécie beaucoup la musique africaine et qui nous représente ici, qui valorise cet instrument, le kambilingoni. Il en joue et aussi il a appris à fabriquer. Je suis très fier de lui. Il fabrique l'ingoni. L'ingoni que j'ai ici, c'est lui qui a fabriqué. Et je lui demande maintenant de m'accompagner sur un morceau. Gracias. Oui. Angatara. Morceau Kelinta. Alors, je vais lui permettre de parler un peu de son expérience de cet instrument. Il va nous parler en espagnol. Carlos. Ok, bueno, muchísimas gracias Ahmed, acá por estar y compartir tu cultura. Yo soy Carlos Daniel, de Argentina. Hace un tiempo que vengo desarrollando lo que es la parte de la cultura del oeste africano, la parte de la cultura mandingue. Yo empecé con el tema de los tambores, o sea, con el djembe, los dundunes de la costa oeste africana, con diversas personas allá en mi país, en Argentina, y con diversos maestros de distintos lugares de África. Con el tiempo pude conocer este instrumento que es maravilloso, muy dulce en su sonido, y con el tiempo también empecé como a construir y fabricar los instrumentos. Ahora ya hace 2 años que estoy acá en Ecuador haciendo la construcción de instrumentos africanos, las arpas. La verdad que es un sonido muy dulce que tiene el instrumento. Tuve también la oportunidad por allá por el 2015 conocerlo a Ahmed en Argentina. Hemos podido compartir con él
un poco también de su cultura, y también el goni o el kamilengoni es como un instrumento que hay una parte tradicional y una parte, bueno, que hoy en día se fusiona. Se puede fusionar con diversos instrumentos de todo el mundo, ¿sí? Los instrumentos que yo hago están bajo la firma de Cazadores Sonoros, donde se remite un poco a lo que es el instrumento, o sea, el donzo, es un instrumento que lo tocan los cazadores, y bueno, fue un poco la inspiración para poder desarrollar una mini empresa en la construcción de estas maravillosas arpas. Et voilà, c'était un aperçu sur cet instrument à conserver et à valoriser, le kamilengoni inspiré du dozongoni et qui vient directement de l'Afrique de l'Ouest. Aniche, merci. Muchísimas gracias, Ahmed. Agradecimiento acá a la Ahmed por venir y compartir su cultura acá en Latinoamérica y mostrarnos que África es un continente muy amplio con diversas culturas. Cada región, cada país tiene una diversidad muy grande. Él es griot, ¿sí? Griot, o sea, tiene una responsabilidad muy importante en su comunidad de transmitir la cultura, ¿sí? A través de la música, a través de historias. Es un poco embajador de la cultura africana para todo el mundo.